Vamos a hacer un viaje. Un viaje por la vida de un hombre. Un hombre extraordinario. Hablar de Leonardo da Vinci es hablar de algo misterioso. Sabemos mucho sobre su obra. Sabemos mucho sobre su vida. Pero el misterio permanece. ¿Cómo pudo una sola persona, un solo cerebro, concebir y hacer tantas cosas? Lo que sitúa a Leonardo a la cabeza de otros genios del Renacimiento, como Rafael, Miguel Ángel u otras figuras igualmente remarcables de su época, es el hecho de que él no era solamente un artista. Para Leonardo todo estaba conectado. La ciencia, la pintura, en definitiva todas las artes. Aunque cabe decir que al menos para él, la pintura fue sin duda el sumum de su obra. Alguien que es capaz de representar el mundo como persona y que al mismo tiempo puede dotar de poesía a la expresión humana, inigualable para su momento. Leonardo se inventó a sí mismo. Tenemos una evidencia de esto en su carta a Ludovico el Moro. En ella describe cosas que aún no sabe hacer, pero que aprenderá con el objetivo de cumplir su promesa. Leonardo es ante todo un hombre curioso. Curioso por el mundo, curioso por modificar y mejorar el mundo. Para él, quizás nada era imposible. Leonardo, el hombre universal. Para comprender mejor a Leonardo, tenemos que considerar sus dos legados más importantes. Nos dejó sus pinturas, pero nos dejó además cerca de 10.000 páginas de notas y dibujos, a través de los cuales podemos saber cómo era en su día a día, cómo evolucionaron sus pensamientos, sus investigaciones y tener realmente la sensación de estar con él. Para poder mostrar el alcance de este trabajo, necesitamos un dispositivo, un espacio imaginario, una inmensa galería que nos permita viajar, ver y materializar todo lo que estudió, las obras o máquinas que imaginó y que en ocasiones creó. Hacer este viaje para descubrir ese espíritu singular significa buscar la evolución de un niño, de un aprendiz, de un hombre capaz de desarrollar una nueva forma de trabajo que lo llevará a la genialidad más absoluta. Nuestro primer destino es la localidad de Vinci, situada en la Toscana, Italia, donde nació Leonardo. Leonardo nace en Vinci el 15 de abril de 1452. Es un hijo ilegítimo de un notario, Ser Piero da Vinci, y de una mujer llamada Caterina. Ser hijos no legítimos en aquella época no era un drama como se podría suponer. Tengamos en consideración que la familia de Leonardo era una familia acomodada y que Leonardo fue el primer hijo varón. Esto le permitió vivir en el seno de la familia paterna, donde recibió una educación. Sin embargo, había algunas limitaciones. Por ejemplo, los hijos no legítimos no tenían la posibilidad de emprender el oficio de notario. Leonardo aprende a escribir probablemente con la familia. Lo que me hace llegar a esa conclusión es que escribe del modo que escribían los notarios de la época. Escribe de una manera peculiar, usando una escritura que solo es legible si se usa un espejo. Escribe al revés, por así decirlo, de derecha a izquierda. ¿Es una prueba de su talento? No lo creo, porque muchas personas zurdas pueden escribir en ambas direcciones.
¿Escribió él en escritura especular para ocultar sus secretos? Tampoco lo creo, porque una vez que se entiende el sistema, es fácil descifrar el contenido. Creo que solo se trata de una manera cómoda para que una persona zurda escriba sin mancharse la mano con la tinta. Le permite simplemente evitar tachones, y es una prueba más de un aprendizaje autodidacta. Leonardo estuvo influenciado por el entorno natural de Vinci. Creció en contacto con la naturaleza y sin duda crecía su intriga por los numerosos arroyos que rodeaban el pueblo de Vinci. No sabemos mucho sobre la infancia de Leonardo, pero lo podemos imaginar. En casa de un notario debía haber papel, pero aún es relativamente raro y muy caro en el Renacimiento. Sin embargo, había muchas piedras lisas en la zona y un pedazo de carbón puede ser una herramienta bastante divertida para dibujar. Eso puede ser lo que hizo. Dibujó los animales, los árboles y las montañas que le rodeaban. Esos dibujos probablemente sorprendieron a sus padres y vecinos. Pensarían, parece que el niño tiene dotes artísticas, y su padre lo mandó a Florencia para completar su formación al taller de Andrea Verrocchio, quien por entonces era un escultor de renombre. Esta fue una excelente decisión porque Verrocchio era realmente el maestro más adecuado para el joven Leonardo. Un Leonardo adolescente llega a Florencia. Viene de un pueblecito pequeño en mitad de la nada. Sin embargo, era el hijo natural de un notario, dueño de una bonita casa en Florencia y con contactos excelentes en las altas esferas. Así que no empieza de cero. Estaba muy impresionado, como cualquier otro lo habría estado, al llegar a la ciudad con mayor esplendor en el mundo en aquella época. Una ciudad que no era poderosa militarmente hablando, pero con un gran poderío económico. Florencia ha sido una ciudad con intensa actividad urbanística desde el siglo XI. Y debemos tratar de imaginarnos el momento en el que el joven Leonardo llega a una excitante y ambiciosa ciudad proveniente de un lugar artísticamente más apagado. No solo eso, se encontró con un espacio urbano con nuevas posibilidades. Un espacio de trabajo con iglesias y edificios creciendo a su alrededor. Vio pues en Florencia un lugar en constante crecimiento, siempre cambiante, haciéndose cada vez más bella y moderna. Absorbió la pasión florentina por la modernidad y la excelencia. Sin duda, le impresionó la belleza de los edificios, la riqueza de las colecciones privadas de las familias y, por último, pero no por ello menos importante, el taller en el que le enseñaron a trabajar, el taller de Verrocchio. Habitualmente se retrata en las películas como un lugar muy elegante, donde las personas usan pinceles, pintan, esculpen de una manera muy elegante. Nada más lejos de la realidad. El taller de Verrocchio era un desastre. Había martillos y herramientas por todas partes. Construían esculturas y creaban armas de fuego. Tenían hornos para fundir bronce y otros materiales. Todo esto causó un gran impacto sobre él y ciertamente debió haber sido muy inspirador y sorprendente.
Cuando entra como aprendiz en el taller de Verrocchio, Leonardo comienza por lo básico: mezclar colores, diferenciar pigmentos, ensamblarlos, fabricar pinceles, lienzos, caballetes de madera. El primer trabajo que hizo Leonardo para Verrocchio, o en el que sabemos que participó, fue un trabajo de ingeniería pura. Se trataba de moldear una voluminosa esfera de cobre. Pero ese no era el problema. Lo verdaderamente complicado era instalarla y fijarla firmemente en la linterna sobre la cúpula de la catedral a más de 100 metros de altura. La esfera en la parte superior de la linterna sobre la cúpula estaría a más de 110 metros del suelo. Era muy pesada. No sabemos el peso exacto porque fue golpeada por un rayo y cayó en el año 1600. Pero sabemos que la que se construyó para reemplazarla pesaba 6.000 kilogramos. Izar 6.000 kilogramos a 110 metros de altura es un auténtico reto. Y creemos que la esfera original de Verrocchio era mucho más pesada. Era un problema extremadamente complejo, casi inimaginable. Hay que tener en cuenta que había que colocarla en el centro de una cúpula de 43 metros de diámetro. Para empezar, se necesitaba una enorme grúa que la elevara con un brazo que se extendiera al menos 25 metros para alcanzar la mitad del ancho de la cúpula, y que además tuviera la fuerza necesaria para levantar la esfera del suelo sin llegar a tocar la cúpula. Es increíble pensar que ellos construyeran los andamios y la grúa teniendo en cuenta tales dimensiones. ¿Cómo lo lograron? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo lograron. Leonardo comenzó de manera modesta en el estudio de Verrocchio, como hacían todos los aprendices. Después pasó a ser acompañante, una mejor posición, participando más activamente en los trabajos llevados a cabo en el taller. Durante ese tiempo se dibujan bodegones, se pintan cortinas, se trabajan las luces y las sombras para dar volumen al dibujo. Cuando hizo estos bocetos, Leonardo tenía solo 20 años. Y hoy, 500 años después, podemos seguir admirándolos. Sabemos que los estudios de cortinas eran muy relevantes para los artistas de la época, un tipo de ejercicio que estaban estudiando. Probablemente todos juntos. Dibujos y pinturas de las cortinas, de la realidad. Este tipo de dibujos y estudios eran útiles para las pinturas, pero también para esculturas. Desafortunadamente, no tenemos ninguna escultura que con seguridad podamos atribuir a Leonardo. Es un gran problema porque sabemos que Leonardo también fue un escultor. La Virgen con el Niño es una escultura de terracota. El estilo de estas estatuas es realmente único, y el único candidato posible para llevar a cabo la obra es el joven Leonardo da Vinci en el estudio de Verrocchio. En el momento en el que Leonardo está como aprendiz de Verrocchio, se está produciendo una pequeña revolución en el arte de pintar. Hasta entonces se usaba pintura al temple, con agua,
Y comenzamos a ver, gracias a las influencias del norte, de Flandes, el inicio de la pintura al óleo. Y la pintura al óleo supone una verdadera novedad, porque con la pintura al óleo se hacen mejores gradientes, se consiguen sombras más suaves y se trabaja de una manera muy diferente. Desde que descubre esta novedad, Leonardo se convierte en un apasionado de esta forma de pintar. En el taller de Verrocchio todavía se pintaba con agua a pintura al temple. Leonardo innova y se embarca en esta nueva técnica, y en un cuadro que sabemos que hicieron maestro y alumno. Verrocchio y Leonardo juntan estilos y apreciamos cómo las dos técnicas se mezclan. Según los registros del taller, cuando a Verrocchio se le encargó el bautismo de Cristo, naturalmente el maestro se reservó la parte más importante de la obra, pero le confió al joven Leonardo la realización de los dos ángeles que aparecen al pie de Cristo. La leyenda dice que cuando Verrocchio vio lo que Leonardo pudo llevar a cabo con esta nueva técnica al óleo, que él no utilizaba, quedó tan asombrado que decidió abandonar definitivamente el departamento de pintura de su taller en manos del joven Leonardo. Se dice que Verrocchio no volvió a coger un pincel en su vida al ver que el alumno había superado al maestro. Estamos en 1481. Leonardo finalmente parece estar trabajando por su cuenta. Sin duda ha abandonado el taller, puesto que tiene importantes pedidos. Un gran retablo que representa la adoración de los magos y un San Jerónimo son obras importantes. Sin embargo, estos dos cuadros los deja abandonados y se muda de Florencia a Milán. Y ese puede ser el primer misterio en la vida de Leonardo, ya que no entendemos el porqué. ¿Por qué abandona esos cuadros, incluido un formato grande que parecían prometedores y para los cuales realizó muchos estudios preparatorios, perspectiva, personaje, composición? Por otra parte, si nos fijamos bien, podemos reconocer algunas de sus futuras obras maestras: Santa Ana, San Juan Bautista, la batalla de Anghiari, algunas expresiones de la Última Cena, el monumento ecuestre. Entonces, ¿por qué se va de Florencia? Lo único que sabemos es que Leonardo escuchó que en Milán había algún tipo de concurso para una estatua ecuestre gigante y se fue a Milán. Antes de obtener el puesto de ingeniero ducal, antes de que pueda reclamar el trabajo del gran caballo de bronce, Leonardo primero debe demostrar su valía, ya que es un desconocido en Milán. Así que va a hacer lo que mejor sabe hacer: pintar. Se asociará con dos pintores lombardos, los hermanos de Predis, muy conocidos en la ciudad, y obtendrá el encargo de la Virgen de las Rocas. En abril de 1483, Leonardo, junto con los otros dos pintores, los hermanos Evangelista y Amborgio de Predis, reciben el encargo de realizar las pinturas de una capilla en la iglesia franciscana de Milán, la iglesia de San Francisco el Grande. No sabemos realmente qué sucedió, pero sabemos que al final los artistas hicieron dos versiones de la pintura que iba a tener lugar en el centro del retablo. Una versión que todos consideran como la más antigua, la Virgen de las Rocas, que está en el Museo del Louvre, y otra que obviamente se hizo en segundo lugar y que ahora está en la National Gallery de Londres.
Es cierto que cuando se observan estas dos tablas, la composición general parece la misma, pero hay detalles bastante significativos que conviene citar. El ángel que está a la derecha de la composición, en la imagen de Londres, no nos mira y no tiene un gesto en la mano derecha que señale a San Juan Bautista y a la Virgen. Y sin embargo, en la pintura del Louvre, tenemos a ese mismo ángel que nos mira, lo que atrae nuestra atención y nos incita con la mano derecha a mirar a San Juan Bautista. Lo que sucedió con la pintura del Louvre fue que Leonardo pintó la composición tal como la vemos en la pintura de Londres, y en el último momento, cuando la pintura no estaba aún terminada, transformó la posición del ángel rotándola hacia el espectador con una mirada que nos sigue, que se dirige hacia nosotros, y además agregó el gesto de la mano del ángel dirigida hacia San Juan Bautista. En La Virgen de las Rocas, Leonardo nos muestra a María, que por un lado trata de proteger a su hijo. Lo protege con su mano izquierda. Su mano derecha trata de retener al pequeño Juan Bautista, porque él es el profeta que anuncia la futura muerte de su hijo. Su mano izquierda nunca puede descender completamente, porque está el dedo de un ángel que señala a Juan el Bautista. Leonardo está explorando un psicodrama en la mente de esta mujer. Él sabe que en términos religiosos, ella es la sierva de Dios y acepta la voluntad de Dios. Pero en términos humanos, entiende que debe haber sido terriblemente difícil para ella aceptar la muerte de su hijo, por lo que la muestra intentando evitar que la voluntad de Dios se cumpla. Pero definitivamente tiene que permitir que eso suceda. Realmente hay que dedicar mucho tiempo a observar cada uno de esos 4 rostros para ver que cada uno expresa un sentimiento diferente. Uno de los más poéticos es quizás el del ángel, donde percibimos la emoción de una sonrisa maravillosa que se dirige hacia nosotros. Es realmente una invitación a entrar en el misterio sagrado de la Virgen de las Rocas. Efectivamente, en esa época de 1483, digamos que acabó la obra en 1486-87, la Virgen de las Rocas tuvo que subyugar a sus contemporáneos con la extraordinaria capacidad poética de Leonardo da Vinci, capaz de representar el mundo como persona y al mismo tiempo dotar de una poética inaudita la expresión humana, algo novedoso en esa época. Después de la Virgen de las Rocas, Leonardo pinta otros cuadros para la corte de Milán. Probablemente el retrato de un amante del duque. Vemos que avanza en el entorno de Ludovico Sforza. Pero van a tener que pasar casi 10 años, una década, antes de que el título de ingeniero ducal le sea otorgado a él y pueda abordar la gran escultura que late en su corazón. Es en Milán donde emerge propiamente como un hombre, como el artista más aclamado. Pero también es donde, en cierto momento, vemos a Leonardo tratando de aprender latín. Sus apuntes, en los que intenta memorizar las formas de los verbos latinos, son conmovedores. Hay que tener en cuenta que este hombre tan brillante, este genio de talento extraordinario, ignoraba los fundamentos de la vida intelectual de la época. Alguien que no hablara y leyera latín estaba fuera de la élite. Desde que comienza su estancia en Milán, vemos que Leonardo desarrolla ambiciones enciclopédicas. Ya nada le asusta. Incluso escribe, es fácil volverse universal. Afirma, por ejemplo, que si conoces una cosa, como las proporciones del cuerpo humano, fácilmente puedes adivinar otra, por ejemplo, las proporciones del cuerpo animal. La analogía es el sistema fundamental del pensamiento de Leonardo. Piensa que el macrocosmos se refleja en el microcosmos. El pequeño se refleja en los grandes. Si, por ejemplo, estudiamos en profundidad la circulación sanguínea, no nos sería muy complicado entender cómo funcionan los ríos. De la misma manera, las ramas y las venas se ramifican, o el árbol hace que otro árbol crezca de una manera y no de otra. Es este sistema de analogías y concordancias lo que le permite a Leonardo moverse constantemente de un tema a otro, de la anatomía a la botánica, a la geología, la arquitectura, a música,
o sabe Dios a qué más. Los primeros bocetos de Leonardo que se encuentran en el manuscrito B son dibujos de máquinas que sin duda tienen como objetivo convencer al mecenas, convencer a Ludovico Sforza. Leonardo quiere seducir, quiere convencer. Su mejor arma para hacerlo, su lápiz. Sabe que el ingeniero está mejor considerado que el artista. Dibuja para el duque. Máquinas. Máquinas militares al principio. Estas máquinas son artilugios horribles. Tenemos tanques, carros de combate poco funcionales que solo sirven para aparentar. Cuando se observa detalladamente estas máquinas, se puede comprobar que no funcionan. Pongamos, por ejemplo, el carro de asalto, que sobre el papel resulta de lo más convincente, pero no es nada práctico. Los engranajes hacen que las ruedas delanteras solo vayan hacia la derecha y las traseras hacia la izquierda. En otras palabras, el carro no se mueve. Además, tenía otros problemas técnicos, como que el humo provocado por las pistolas asfixiaría al conductor. Así que puede que no fueran máquinas muy eficientes, pero se trataba de convencer a la persona que podía acabar contratando al nuevo ingeniero militar. Nos encontramos con una revolución de tipo industrial en Italia. Hay muchos ingenieros, arquitectos, Taccola, Brunelleschi, así que se inspira en esos ingenieros. Por lo general, los ingenieros se especializaban en un terreno, pero Leonardo es un generalista excelente. Leonardo se centra sobre todo en la ingeniería civil, diseñando máquinas útiles para la vida cotidiana. El cabrestante, por ejemplo, es un torno de trinquete que hace que la fuerza humana no se malgaste. Este es el primer dibujo que acabará desarrollando más adelante. También diseña máquinas para escenografías, como este automóvil, inútil en una carretera, pero capaz de crear efectos especiales en un escenario. Por eso se dice que Leonardo da Vinci inventó el automóvil. Sí, es una máquina de 3 ruedas, 2 ruedas motrices y una rueda direccional con un timón. Uno puede llegar a pensar que esta máquina es el ancestro del automóvil, pero en realidad era más bien una máquina para el teatro. Y podemos imaginar a un artista subido a esa máquina, atravesando el escenario de un teatro y provocando un efecto extraordinario, un efecto especial. También creó máquinas flotantes, como este bote a pedales, que deja libres las manos del usuario. También tiene proyectos gigantescos, como esta excavadora gigante para abrir canales. El duque tenía la intención de hacer una nueva Milán, una nueva ciudad moderna. Fue un proyecto muy ambicioso que promovió Ludovico Sforza. Leonardo se encontró con la posibilidad de obtener la aprobación del patrón, proponiendo algo que se correspondiese con sus ambiciones. Fue entonces cuando desarrolló estas fantásticas ideas de una ciudad limpia, donde el agua trataba de eliminar toda la basura. Todos los edificios estaban conectados entre sí y el transporte y los caballos podían tener sus caminos independientes. Este es un gran proyecto que introduce una nueva visión de ciudad. Leonardo es un hombre que toca todos los palos. Lo vemos asistiendo a universidades para aprender gran variedad de temas, desde hidráulica hasta geología, ciencias ambientales. Y al mismo tiempo, acepta el importante encargo de pintar, en la pared del refectorio de un convento, un mural enorme representando la última cena. Cristo acaba de anunciar: uno de vosotros me va a traicionar. Y cuando los apóstoles protestan, gesticulan y le preguntan qué quiere decir, Cristo comienza a celebrar la Eucaristía. Una mano toma la copa de vino, otra el pan, y en su rostro contemplamos una profunda tristeza.
¿Ves la tristeza porque está pensando en su muerte? En esa misma sala, en el comedor de los dominicanos de Santa Marta delle Grazie, en la pared opuesta, hay una escena de la crucifixión. Si el Cristo de Leonardo levantase los ojos, se vería a sí mismo al día siguiente en la cruz. Y así, Leonardo está tratando de capturar el momento en el que dijo: uno de vosotros me va a traicionar. Y luego les da la gran señal, el regalo de que está dispuesto a morir. Este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. El impacto de las nuevas obras de Leonardo en ese momento fue probablemente algo increíble, porque por primera vez las figuras pintadas vivían. En el fresco de la Última Cena en Milán, desafortunadamente muy dañado, sabemos que Leonardo fue capaz de dar vida a estas figuras, mostrar la psicología interna. No hay evidencia de que Leonardo fuera una persona particularmente devota. Por otra parte, él era un hombre de su tiempo y habría tenido una gran formación religiosa como artista que tuvo que representar motivos religiosos. Y fue realmente su apasionado interés en la naturaleza humana, su interés científico en el cuerpo y sobre todo en lo que él llama el moti de la mente, los movimientos de la mente, las emociones, los movimientos del espíritu. Eso le permitió convertirse en el gran artista intérprete del carácter cristiano que conocemos. Porque el cristianismo cree que Dios se hizo hombre. Y así, en la medida en que un artista puede penetrar en la profundidad del pensamiento humano y en su manera de elegir, dicho artista se convierte inevitablemente en un intérprete de la cristiandad. Y Leonardo ciertamente logró hacerlo. En 1492 finalmente fue nombrado ingeniero ducal y dijo que regresaba al proyecto del caballo. Es decir, nunca lo perdió de vista por completo. Hizo dibujos, trabajó, pensó en ello y se puso seriamente a trabajar en el proyecto. Leonardo es principalmente conocido como pintor, pero sabemos que también es un gran escultor. Y si pensamos en su estancia en la ciudad de Milán, podemos afirmar que aproximadamente una década de este tiempo se lo dedicó por completo a la gran escultura ecuestre. Hay que decir que la estatua del caballo no es una pequeña empresa. Es el proyecto de su tiempo. En otros tiempos la meta es caminar sobre la luna. En esa época el proyecto era hacer una estatua de bronce que por su tamaño y su realización pudiera rivalizar con cualquier obra realizada en la antigüedad, algo que no creían plenamente poder realizar. Querían una estatua colosal, algo que se admirara en todo Occidente. Llevó muchos años de trabajo. Primero el diseño de la forma, luego encontrar el sistema para llegar a un único proceso de fundición para el total de la estructura, la cual era enorme. Se necesitaron 40 moldes de metal para llenar ese volumen. El proyecto planteaba muchos problemas. El primero es el tamaño del caballo. 7 metros de altura, solo el caballo es algo inédito, sin contar la cantidad de material que se necesitaba para empezar el proceso de fundición. La tercera dificultad era crear la maquinaria capaz de desplazar un objeto tan pesado desde donde se crea hasta el foso de fundición. Y había que construir los utensilios necesarios para realizar semejante obra. Es un trabajo que se llevó años. Leonardo, por suerte, ha registrado en sus manuscritos muchos de los datos en los que basamos nuestras conclusiones. Allí encontramos los dibujos de las máquinas que él considera que debería construir, qué tipo de metal quería usar para el proyecto de la estatua. Encontramos detalles de los moldes de la cabeza y de las patas del caballo.
Estas notas nos proporcionan una información valiosísima, pero también son de gran valor estético porque los dibujos de tiza roja son espectaculares. Todo esto para no estar siquiera cerca de llevar a cabo la escultura. La llegada del ejército francés a Milán pone fin al ducado de Ludovico Sforza. Ludovico el Moro, prisionero del ejército francés, es trasladado a Loges, donde ingresa en prisión y es tratado como un animal. Leonardo pierde no solo a alguien a quien respeta, sino también a un poderoso protector que le proporcionó una gran libertad de su trabajo. Los Borgia, familia cada vez más poderosa en Italia, le reclaman. Esta alianza no durará mucho, pero trabajando al servicio de los Borgia, Leonardo conocerá a un hombrecillo discreto que se limita a escuchar y a tomar notas. Se llama Nicolás Maquiavelo. Ambos se unirán en una gran amistad. Dicha amistad será fundamental, ya que también justificará el regreso de Leonardo a Florencia, donde será recibido como un héroe. Se acababa de construir la sala del Gran Consejo en el Palacio Señorial y había que decorarla. Se eligió como motivo un incidente menor, pero se le dio el título de batalla, la Batalla de Anghiari. Cuando Leonardo abandona a César Borgia en 1503, queda traumatizado. Vivió cosas absolutamente horribles. La prueba de este síndrome de estrés postraumático de Leonardo, un guerrero donde los haya, es lo que sucede cuando se le pide que pinte la guerra. Y pintar la guerra es lo que la República de Florencia quiere cuando le pide que pinte la batalla de Anghiari. Está de acuerdo con pintar la guerra, pero tiene que pintar los ríos de sangre, el humo, los hombres que se convierten en bestias debido al odio, la ira y el miedo. Es en esa época cuando escribe que la guerra es una locura bestial. Estaba traumatizado. La batalla de Anghiari es bastante desconocida. Conocemos algo por los pocos bocetos que quedan. Afortunadamente, podemos estudiar las pinturas que se han realizado, incluida una de Rubens que ofrece una excelente visión general. Por suerte hay más. El cuadro de Leonardo permanecerá inacabado durante bastante tiempo en los muros señoriales, hasta que finalmente Vasari rediseñará todo y pintará sus frescos, de modo que no se sabe dónde empezaría la obra de Leonardo. Este fracaso no es el primero. Hay muchos en la vida de Leonardo. Este lo marca especialmente, y cuando algo así sucede, Leonardo se evade en sus pensamientos, retoma sus sueños, y podríamos decir que, de una manera compulsiva, se vuelca en los trabajos que inició en Milán. Cerca de Florencia se encuentra la colina de Fiesole. En esta colina hay un pequeño montículo llamado el Monte del Cisne. Y Leonardo escribe: desde el Monte del Cisne volará la gran ave que llenará el mundo de estupor. Hasta entonces, cualquier representación del hombre volando no mostraba ninguna máquina, solo a hombres alados, con alas pegadas con cera. Leonardo desarrolla esa idea, intentando crear una máquina capaz de volar. Imagina y desarrolla una serie de herramientas muy precisas capaces de convertir la energía creada por el hombre y emular la mecánica de las aves en vuelo. Es algo revolucionario. No hay nada similar hasta la fecha. Esta es la novedad que él aporta, la búsqueda de un mecanismo que nos permita volar. Leonardo entiende muy rápidamente la resistencia del aire y gracias a una máquina prueba la resistencia de las alas. Estudia el vuelo de las aves, pero especialmente el de los murciélagos, que guardan una mayor similitud con nosotros.
Son mamíferos y si pueden volar, el hombre también debería poder hacerlo. Leonardo tiene en mente una máquina que bate sus alas. Rápidamente comprende que los materiales habituales como maderas, metales, cuerdas y telas son demasiado pesados para el hombre. Y se decide entonces por una especie de planeador. Con la colaboración de su amigo y ayudante Zoroastro de Perétola, ambos construirán un ala voladora e intentarán alzar el vuelo con ella. Zoroastro aceptó ser el piloto para la prueba. No sabemos todo acerca de este intento, pero lo que sí sabemos es que finalmente saltaron desde la cima del Ave Grande, el Monte del Cisne, y que el vuelo se prolongó a lo largo de aproximadamente 1 kilómetro, lo cual no está nada mal. Era la confirmación de que el ala voladora estaba funcionando. La caída fue un poco más dura. Zoroastro de Perétola se rompió una pierna, pero sobrevivió. Obviamente, las limitaciones en el plan de Leonardo estaban causadas por los materiales. No disponía de los materiales tan ligeros que usamos hoy en día. Esto causaba que inevitablemente sus planeadores fueran pesados, posiblemente demasiado pesados para producir algún resultado satisfactorio. Al mismo tiempo, Leonardo acepta los encargos de 2 pinturas. Santa Ana, que le mantuvo ocupado durante un tiempo, y el segundo de ellos, la Gioconda. La Santa Ana de Leonardo da Vinci es realmente uno de los proyectos más fascinantes del maestro. Se trata de una tabla para la cual llevó a cabo una gran variedad de bocetos preparatorios, además de varios archivos de documentos que nos han permitido entender lo que pasaba por la brillante mente de Leonardo durante casi 20 años. Resulta fascinante ver cómo Leonardo reflexionaba sobre esa pintura, por ejemplo, cómo desaparecen todos los gestos, todas las actitudes intrusivas de Santa Ana en la composición. Observamos que a medida que avanza en su reflexión, Leonardo decide que Santa Ana se convierta en un personaje completamente pasivo, que contempla lo que está sucediendo entre su hija y el niño. Sin embargo, en uno de los bocetos que se encuentra en Londres, al principio se ve a una santa más activa, girada hacia su hija, con una mano apuntando al cielo como diciendo a su hija: ¿eres consciente de lo que esta bendición implica? Jesús bendiciendo a San Juan Bautista es el anuncio de la muerte de Jesús. En una segunda reflexión, Santa Ana retiene a su hija, impidiendo que fuera hacia el niño y lo convirtiera en cordero. Finalmente vemos que intenta borrar las manos de Santa Ana, de manera que Santa Ana deja que su hija decida libremente si quiere retener a su hijo o dejarlo ir libremente hacia su futuro, a su destino, la crucifixión. En cierto modo, Leonardo iba encaminado hacia Dios para entender el secreto de la naturaleza. Podemos sentirlo cuando contemplamos sus pinturas, al observar la perfección con la que quiere crear a sus personajes. Se ve claramente la Gioconda, los detalles del paisaje, cuando vemos la psicología interna en la búsqueda del alma. Leonardo lo une todo y la pintura es el cenit de su actividad creadora. Sabemos que en 1593 pinta, o empieza a pintar, el retrato de una burguesa florentina, esposa del señor Giocondo, a la que llaman la Gioconda, Mona Lisa Gioconda. Podría sorprendernos el hecho de que Leonardo aceptara hacer el retrato de una burguesa florentina, rechazando pintar a alguien más importante, la marquesa de Mantua, Isabel d'Este, que no para de atosigarle para que plasme en pintura unos bocetos que le realizó.
Es un misterio que queda sin resolver, pero podemos imaginar que la composición que realizó para el retrato de la Gioconda le interesaba mucho más que la que realizó para Isabel d'Este. Podemos suponer que tenía más libertad a la hora de pintar a la Gioconda que a la hora de pintar a una gran aristócrata a la cabeza de un Estado italiano. Y esa libertad de acción es indispensable para Leonardo. Toda la vida de Leonardo puede definirse con una palabra: libertad. Recordaré toda la vida la primera vez que tuve la oportunidad de verla al hacer la revisión anual del cuadro para ver si estaba en buen estado. Era la primera vez que lo veía así, sin vidrio protector, y sucedió algo extraordinario. Me di cuenta de que mis ojos no percibían perfiles definidos y que por más que intentara comprender las luces y las sombras de ese cuadro, todo se desvanecía en una especie de bruma. Y había una cierta expresión en esa cara, en esa pintura, que era algo mágico. Uno tiene la sensación de que está viva. Eso es lo que decía la gente en el siglo XVI. Vasari, por ejemplo, decía: no se diferencia de la vida. Siempre he pensado que esa expresión era algo melodramática, que exageraba. Lo cierto es que cuando miras de cerca esa pintura, ocurre algo realmente mágico. Leonardo consiguió, con su enorme talento, transmitir la vida, los distintos ritmos de la vida, en sus pinturas. Con la muerte de Giuliano de Médici, Leonardo da Vinci ve cómo desaparece su principal mecenas. Llega entonces la providencial invitación del rey de Francia, Francisco I, que tras su victoria de Marignán, invita a Leonardo a irse a vivir a Francia. Leonardo es reconocido en esta época como el hombre más sabio del momento, como el artista de más talento, pero también casi como un filósofo, y es con ese genio con quien quiere codearse Francisco I. Así pues, en 1516, Leonardo se va de Italia, y él mismo sabe que probablemente no regresará. Se lleva consigo todos sus manuscritos, rebosantes de páginas, y sus 3 cuadros favoritos que quizás no haya terminado todavía: Santa Ana, la Gioconda y San Juan Bautista. Emprende este largo viaje y es recibido en el Château du Clou, ahora Clou-Lucé, con el título de primer ingeniero, primer arquitecto y primer pintor del rey. Recibe por sus servicios un salario de 1000 escudos de oro, una verdadera fortuna para la época, además del disfrute de una mansión cerca del lugar del Castillo Real de Amboise, apenas a 500 metros de aquí. La trayectoria social de Leonardo da Vinci es absolutamente extraordinaria. Es un hijo ilegítimo de un notario, es cierto, pero ilegítimo, que viene de un mundo de castas, de artistas. Y aquí es reconocido por el príncipe más poderoso de la cristiandad de ese recién estrenado siglo XVI. Francisco I lo llama padre. El rey de Francia le visita a menudo para hacerle preguntas sobre muchos temas. Intenta absorber un poco de la gran sabiduría y conocimiento del artista italiano. Leonardo da Vinci muere el 2 de mayo de 1519 y cuenta la leyenda que fallece en los brazos del rey de Francia.
Francisco I estuvo ese día presente en el castillo de Saint-Germain, en Le, para celebrar el nacimiento del Delfín, su segundo hijo Enrique II. No deja de ser cierto que cuando le llegó la noticia, Francisco I lloró desconsolado y dijo que nunca jamás habría alguien con semejante inteligencia. El 2 de mayo de 1519, hace 5 siglos, Leonardo da Vinci dejó a su muerte la imagen de un hombre ejemplar que no solo supo enfrentarse a su condición, sino que supo brillar para siempre en el panteón de las artes y con una curiosidad insaciable que quiso llegar a entender todo y a su vez proclamaba: «Es fácil volverse universal». Se dice que la Gioconda es el cuadro más famoso de la historia del arte. Tal vez el símbolo de la pintura. Podemos comprender que en ese cuadro, Leonardo no se conformó con hacer un retrato. Quiso, con esa sonrisa misteriosa, ese paisaje crepuscular, mostrar la belleza y el respeto que siente ante la creación. La Gioconda sonríe, es cierto. La Gioconda tiene un trasfondo trágico, pero sonríe a pesar de su tragedia. Y esa es la actitud con la que se enfrenta Leonardo a la vida. Misteriosa, asustadiza, pero fuente inagotable de belleza. La Gioconda, así como San Juan Bautista y Santa Ana, representan todo lo que Leonardo quiso expresar, y ese asombro ante tanta belleza es parte de nuestro legado.